Buenas tardes, mi nombre es Ana Milena Costa, estudiante de Ciencias de la Información, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. En esta tarde estaré exponiendo un tema del área de la organización de archivos, como lo es la normalización internacional de descripción de archivos. El proceso de normalización internacional de descripción de archivos inicia después de que expertos en la materia de archivos reconocieran la necesidad de organizar la gran cantidad de documentos que se estaban generando y cuyas características implicaban un sistema de organización y clasificación que permitiera el rápido acceso y recuperación de la información. Este proceso de descripción se considera una operación de análisis documental, donde prima el respeto por el principio de procedencia de los documentos. El gran número de documentos y su diversidad generaron la implementación de normas que rigen la descripción de los documentos en una unidad de información. El grupo de trabajo sobre normas de descripción de la Sociedad América Archivística estableció la existencia de varios tipos de normas en función de tres criterios diferentes. Uno, el poder normativo del texto. Dos, el origen del texto. Y tres, la profundidad en la normalización de la descripción. Aquí estaré exponiendo las principales normas profesionales en la descripción de los documentos de archivo, específicamente las de contenidos de datos, partiendo desde la definición de cada una de ellas y ejemplificando su aplicación. Tenemos la norma ISAT-G, que es la Norma Internacional General de Descripción Archivística. Esta norma constituye una guía general para la elaboración de descripciones archivísticas. Debe utilizarse juntamente con las normas nacionales existentes o como base para el desarrollo de las normas nacionales. El alcance de esta norma contiene reglas generales para la descripción archivística que pueden aplicarse con independencia del tipo documental o de los soportes físicos de los documentos de archivo. Las reglas contenidas en esta norma no sirven de guía para la descripción de documentos especiales como sellos, registros sonoros o mapas. Existen manuales con reglas para la descripción de estos documentos que pueden utilizarse juntamente con esta norma para lograr una descripción adecuada de los mismos. Este conjunto de reglas generales para la descripción archivística forma parte de un proceso dirigido a garantizar la elaboración de descripciones coherentes, pertinentes y explícitas. B. Facilitar la recuperación y el intercambio de información sobre los documentos de archivo. C. Compartir los datos de autoridad. D. Hacer posible la integración de las descripciones procedentes de distintos lugares en un sistema unificado de información. Las reglas identifican 26 elementos que pueden combinarse para construir la descripción archivística. La estructura de la norma y contenido de la información en cada elemento deben ser formulados de acuerdo con las reglas nacionales. Las reglas identifican 26 elementos que pueden combinarse para construir la descripción archivística. El principio de la descripción archivística procede de lo general a lo particular. Es una consecuencia práctica del principio de procedencia. Este principio debe estar presente siempre que se trate de elaborar una estructura y sistema de descripción archivística de aplicación general, ya sea en un entorno manual o automatizado. Hay niveles de descripción con diferentes grados de detalles, adecuados a cada nivel de organización. El fondo constituye el nivel más amplio de descripción y las partes los niveles sucesivos, cuya descripción a menudo solo resulta plenamente significativa si se contempla en el contexto de la descripción de todo el conjunto del fondo. Pueden existir descripciones a nivel de fondo, de serie, de expedientes y de documentos. Pueden aparecer niveles intermedios como subfondos o subseries. Cada uno de estos niveles pueden a su vez subdividirse, dependiendo de la complejidad de la estructura administrativa y de las funciones de la organización que generó los documentos de archivo, así como la propia organización de la documentación. La siguiente sería la EA, que es la descripción archivística codificada.
De acuerdo con la versión 1.0 de EAD, este es una serie de reglas para diseñar las partes intelectuales y físicas de instrumentos de descripción archivística. Para que la información contenida a este respecto pueda ser buscada, recuperada, visualizada e intercambiada de manera predecible e independientemente de la plataforma. Es la primera norma de estructura de datos elaborada expresamente para facilitar la distribución de información archivística por Internet, permitiendo, además de las imágenes digitales de los documentos, que se incluyan o asocien a sus instrumentos de descripción correspondientes, haciendo posible que los usuarios naveguen por niveles de información paulatinamente más detallados y precisos. El alcance de esta regla facilita el intercambio y la portabilidad, incrementa la inteligibilidad de los instrumentos de descripción y entre las instituciones permite aprovechar la ventaja de la tecnología de redes. Según su estructura, no es una norma, sino una serie de reglas. Esto significa sencillamente que no ha sido aprobado aún por un organismo de normalización, aunque puede ser aprobado en el futuro. Los elementos a incluir en la descripción de la EAD. La EAD es un lenguaje para codificar instrumentos de descripción en términos convencionales, en una guía, en un inventario o una combinación de ambos, no los materiales archivísticos en sí mismos. Es decir, aunque es posible codificar otro tipo de herramientas, como un catálogo o un cuadro de clasificación, también es posible que existen lenguajes más adecuados que EAD para codificar tales herramientas distintas a los instrumentos de descripción. Por último tenemos la norma ISAR-CPF, que es la norma internacional sobre el registro de autoridad de archivos relativos a las instituciones, personas y familias. Esta norma sirve de guía para elaborar registros de autoridades de archivos que proporcionen descripciones de entidades, instituciones, personas y familias asociadas a la producción y a la gestión de los archivos. Los registros de autoridades de archivos se pueden utilizar para describir una institución, persona o familia, comunidades dentro de un sistema de descripción archivística. B, para controlar la creación y utilización de los puntos de acceso en las descripciones archivísticas. C, para documentar las relaciones entre diferentes productores de documentos y entre estas entidades y los documentos creados por ellas, y o otros recursos que les conciernen. Esta norma está concebida para que los registros de autoridad de archivos puedan compartir, fomentando la elaboración de descripciones consistentes, adecuadas y autoexplicativas de las instituciones, personas y familias que producen los documentos. Está pensada para que se utilice conjuntamente con las normas nacionales existentes o como base para desarrollar normas nacionales. El objetivo primordial de esta norma es sentar las reglas generales para la normalización de las descripciones archivísticas relativas a los productores de documentos de archivo y al contexto de su producción, de forma que permitan el acceso a los archivos y sus documentos basados en una descripción de su contexto de producción que está relacionada con las descripciones de los propios documentos, con frecuencia diversos y físicamente dispersos. La comprensión por parte de los usuarios del contexto que subyace en la producción y la utilización de los documentos de archivo que les permita interpretar mejor su significado y trascendencia. La identificación precisa de los productores de documentos, incorporando la descripción de las relaciones entre diferentes entidades, especialmente información relativa al cambio administrativo en las instituciones o al cambio de circunstancias personales en individuos y familias. Y, por último, el intercambio de estas descripciones entre instituciones, sistemas o redes. La estructura de la norma ISAR-CPF. La presente norma determina el tipo de información que puede incluirse en un registro de autoridad de archivo y sirve de orientación sobre la forma de integrar estos registros en un sistema descriptivo controlado.
El contenido de la información proporcionada en el registro de autoridad será fijado por las reglas o convenciones que utilice la agencia que elabora el registro de autoridad. La presente norma agrupa elementos de información que contiene cada uno. Contiene el nombre del elemento de descripción, una definición del objetivo del elemento de descripción, una definición de las reglas aplicables a cada elemento y, en la medida de lo posible, ejemplos que ilustren la aplicación de la regla o reglas. Los párrafos solo están numerados para facilitar las citas. Estas numeraciones no se deben utilizar para designar los elementos de la descripción o para establecer el orden o estructura de las descripciones. ¿Cuáles son las áreas y elementos a incluir en una descripción bajo la norma ISAR-CPF? Los elementos de la descripción de un registro de autoridad de archivos están organizados en 4 áreas de información. Las áreas son las siguientes. Área de identificación, en la que incluye la información que identifica unívocamente a la entidad en que se está describiendo y que define un punto de acceso normalizado. Área de descripción, en la que se proporciona información pertinente sobre la naturaleza, contexto y actividades de la entidad que se está describiendo. Área de relaciones, en la que se consignan y describen las relaciones con otras instituciones, personas o familias. Área de control, en la que se identifica de forma unívoca el registro de autoridad y se incluye la información necesaria sobre cómo, cuándo y por qué agencia se creó y actualizó el registro de autoridad. Todos los elementos cubiertos en estas reglas generales son útiles para elaborar un registro de autoridad, pero solo se considera esenciales los 4 siguientes. Tipo de identidad, forma autorizada del nombre, fechas de existencia e identificador del registro de autoridad. A continuación voy a dejar con ustedes algunos ejemplos sobre la aplicación de las normas ISAR-CPF. Muchas gracias.